Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Creemos en la providencia del Señor. Creemos que Dios ha querido que tú estés en conexión con nosotros a través de este medio para que tú puedas adorar con nosotros y también ser edificado a través de la palabra de Dios. Es un gozo para Dios, una alegría para nosotros como pueblo del Señor, como tus hermanos. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Que la luz refulgente de la gloria de Dios y de la revelación de la palabra penetre e ilumine todo tu corazón y todo tu hombre nuevo en el Espíritu Santo. De tal manera que tu vida sea marcada para siempre desde este día. En nuestra oración y nuestro deseo en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. La porción se encuentra en Éxodo capítulo 3. Leemos los versos 6 y 7 y del 13 hasta el 15. Y dice así: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Dice el 13: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí está Dios identificándose a sí mismo. Dios se revela de acuerdo a su persona, pero de acuerdo al propósito, para que le conozcamos, para que le creamos y para que le entendamos. Ese es el propósito de Dios, revelarse. El mundo está en confusión todavía, a pesar de que tenemos milenios de revelación del conocimiento de Dios a través de las Escrituras, pero por la rebelión que hay en el corazón del hombre. El hombre cada día se hace más insensato, por consiguiente menos conocedor del Dios verdadero. En la antigüedad, cada nación tenía sus dioses y adoraba a esos dioses de acuerdo a los demonios, porque la Biblia dice que los dioses de los pueblos son ídolos, son demonios, de acuerdo a lo que los demonios les decían.
y sus cultos eran raros, generalmente estaban relacionados con la inmoralidad. Los sacerdotes eran prostitutos y las sacerdotisas prostitutas. Y en esos cultos había muchas cosas totalmente inmorales. Entonces había mucha ignorancia. Y nosotros debiéramos de bendecir a Dios con todo nuestro corazón, que la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ha llegado a nosotros. Y que el Dios que de las tinieblas hizo la luz ha resplandecido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque, como dije al principio de estos mensajes, si nosotros hubiéramos explorado el universo para ir a buscar a Dios o a descubrir a Dios, nunca lo hubiéramos logrado. Primeramente porque Dios es espíritu y nosotros somos materia. Y segundo porque los espacios y las distancias en el universo son tan inmensas que el hombre jamás podría, ni aun viajando a la velocidad de la luz, podía llegar a la estrella más cercana de la Tierra, porque la vida del hombre es muy corta para penetrar en el tiempo y en el espacio de Dios. Así que hay que dar gracias a la divina potencia, porque Dios ha querido revelarse a sí mismo. Amén. Nosotros, para poder entender el mundo espiritual, tenemos que ilustrarlo con lo natural, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que se ve ilustra lo que no se veía. Lo que se ve es tipología, es sombra, es símbolo de lo que no se ve. Por ejemplo, Dios ilustró todas las verdades espirituales a través de parábolas, a través de metáforas, de símiles, de figuras del lenguaje. En la Biblia es muy común comparar. Por ejemplo, dice: no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña. Yo puedo predicar muchos sermones solamente de esa metáfora, como el fuego. Pero yo no solamente lo puedo predicar, yo sé que esto quema, porque ha quemado mi corazón para depurarme y purificarme. Amén. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso todo el Antiguo Testamento habla de los sacrificios de los animales y que tenía que ser sin tacha, sin defecto, para poder ilustrar lo que significa Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Entonces yo puedo seguir. Todas las verdades bíblicas son ejemplificadas, ilustradas a través de lo natural, de lo que conocemos. Esa era la maestría de Jesús cuando enseñaba. Que Jesús, si era un campesino, decía: el reino de los cielos es semejante al sembrador que siembra la semilla. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El Padre es el labrador. Y todo lo ilustraba de lo conocido a lo desconocido. Amén. El mundo natural nos habla del mundo espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios en lo natural puso su genética, pero la perfección de su identidad está en lo espiritual. Y tú y yo tenemos las dos naturalezas. Somos materia, somos creación natural de Dios, pero somos creación espiritual de Dios. Quiere decir que nosotros, más que el mundo, podemos conocer a Dios. El mundo, como dice la epístola a los Romanos, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen ver desde la creación. El hombre natural puede conocer el poder de Dios, la sabiduría de Dios y otros atributos de Dios en la naturaleza. Lo que dije, lo que tiene que ver con su inteligencia, con su capacidad para crear, para conocer, etcétera, etcétera. Pero nosotros conocemos más que eso. Conocemos el carácter de Dios. Y no lo conocemos simplemente por información. Nos ha sido impartida en Cristo. Hemos nacido de Cristo, hemos nacido del Espíritu. Y no hemos llegado ahí. Solamente lo estoy provocando. Estoy tratando de ilustrar, porque todavía estamos en la experiencia de Israel. Pero como dice la Biblia, y Pablo con muchas palabras les enseñaba el reino de Dios.
Pues yo les voy a enseñar, con muchas palabras, voy a enseñarles a ustedes acerca de que Dios es nuestra identidad. Amén. Miren, la salvación es grande. Lo más grande que hemos recibido es la salvación. Aquí en la tierra estoy hablando. ¿Por qué la salvación es grande? La salvación es grande por lo que logró. Logró que el hombre pecador ahora sea acepto en el amado delante del tribunal de Dios. Logró que el pecado, que era una sentencia judicial, judicialmente irrevocable contra el hombre, como dice el Evangelio, las actas que nos fueron contrarias fueron clavadas en la cruz. La cruz logró que los decretos legales en el tribunal de Dios que estaban contra de nosotros fuesen quitados, borrados, para que ahora tú y yo seamos justificados, que significa que hemos sido declarados inocentes en el tribunal de Dios para siempre. Ese es un logro de la salvación. Por eso Dios te puede perdonar, porque ya a Él le saldaron la deuda. Cristo saldó la deuda. Así que son innumerables los logros de la salvación. La salvación logró que la imagen de Dios vuelva al hombre a través de Cristo. Estoy hablando de la grandeza de la salvación. Y digo, número uno, es grande por lo que logró. Logró reconciliar al hombre con Dios. Logró el perdón del hombre. Logró volver al hombre a Dios. Quitar las paredes separatorias. Quitar el juicio, la ira y la maldición de Dios que estaban contra el hombre. Yo puedo durar toda la tarde enumerando cosas que logró la salvación. Pero yo quiero decir una cosa. La salvación no es grande tanto por lo que logró. La salvación es grande por quién fue el que Dios sacrificó para salvarnos. Eso es lo que hace grande la salvación. No fue lo que logró, sino quién fue el que se entregó. Si hubiera sido un ángel, no es tan grande. Si hubiera sido un querubín, no es tan grande. Si hubiera sido un serafín, no es tan grande. Pero fue uno que es el único que es igual a Dios. Eso es grande. Amén. Gloria a Dios. Amén. Como dice la palabra, tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo lo logró Dios? Eso es lo grande de la salvación. De tal manera que maravilló a Jesús cuando dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Fue el precio que se pagó por la salvación lo que la hace grande. Incomprensible. Y estoy diciendo esto para ilustrar algo. La grandeza, el valor de nuestra identidad es que es la misma de nuestro Dios. Amén. 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 ¿Pueden entender por qué Jesús repetía constantemente: yo y el Padre una sola cosa somos, y el que me ve a mí ha visto el Padre? ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y que yo no obro por mí mismo, yo todo lo que hago lo hago porque lo vi hacer al Padre. Ese lenguaje de Jesús tan extraño que escandalizaba a los judíos contemporáneos tiene que ver con la identidad. Cristo no solamente era igual al Padre en el sentido que era coeterno con Él, co-creador con Él. No, Jesús era también uno con el Padre, porque Jesús era espíritu, era espiritual, y en ese sentido era hijo de Dios. Él fue declarado hijo de Dios con potencia por la resurrección. Él era hijo de Dios desde la eternidad.
Pero cuando habla de Jesús como hijo de Dios, está hablando de un hombre llamado Yeshua, cabeza de la humanidad redimida. Amén. No sé si me comunico. Amén. Es más trascendental lo que Cristo dijo cuando dijo: mi reino no es de aquí. Esas palabras tienen una connotación muy amplia. Yo tampoco soy de aquí. Yo tampoco soy de aquí. Jesús no estaba diciendo simplemente que Él no era humano. En el sentido, yo pues vine del cielo ya. Quiso decir más que venía del cielo. Cuando dijo: mi reino no es de aquí, yo estoy aquí, pero mi reino no es de aquí, quiso decir mucho más. Quiso decir: mi identidad no es de aquí, mi identidad es de allá. Mi naturaleza no es de aquí, mi naturaleza es de allá. Este mundo está separado de Dios. De donde yo vengo, todo está en armonía con Dios. Este mundo donde estamos es carne. Donde yo vengo es espíritu. Por eso Cristo hablaba de nacer de lo alto, refiriéndose al cielo. Nacer de lo alto. Que Dios revele. Órale a Dios: revélame, Señor. Porque usted tiene que valorar y estimar lo que usted es. Esta mañana yo terminé poniendo el ejemplo de Daniel. Quiero dejar un poquito de eso a ustedes también, para pasar a otra cosa donde quiero terminar. Daniel capítulo 1, un pasaje muy conocido, pero que quiero dejárselo a ustedes también, porque hay 3 personas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que vivieron de acuerdo a su identidad, y los 3 fueron privilegiados porque fueron distinguidos entre los hombres. Yo estoy hablando de José en Egipto, de Daniel en Babilonia y de Esther en Persia. 3 imperios. Eran cortesanos, fueron muy honrados. Así que estuvieron en la élite, estuvieron allá arriba, en la clase más elevada socialmente, políticamente. Y estando allí, participaron, lograron, crecieron, se destacaron, brillaron, contribuyeron, pero no se adaptaron, no se aclimataron, no renunciaron a su identidad. Podemos estar en el mundo, impactar el mundo, sobresalir en el mundo, destacarnos en el deporte, en la ciencia, en cualquier área de la vida humana, pero siempre seremos lo que somos en Dios. Daniel capítulo 1. No sé si leerle todo el capítulo, pero es necesario, porque puedo decir así, pero voy a perder la esencia, y no quiero perder la esencia. No porque quiero repetir, porque no tengo nada que decir, sino porque este ejemplo yo no se lo puedo negar a ustedes. Porque este ejemplo ilustra y va a ilustrar para los demás temas. Daniel capítulo 1. Voy a leer rapidito. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey, o sea, Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de los eunucos,
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en la ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el rey, el jefe de los eunucos, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrat, y a Misael Mesad, y a Azarías Abednego. Y Daniel, escuchen, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que conocen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esta es una historia muy conocida, pero yo quiero que ustedes la vean a través de la óptica o el lente del mensaje de la identidad. Daniel aquí estaba siendo probado, porque primeramente él no podía tener ningún tipo de autoridad para evitar que le cambiasen el nombre. Eso, aunque era importante, no era trascendental como lo que estaba pasando aquí. Por 3 años, en esos 3 años, les iban a enseñar el idioma. Cambiaron sus nombres, les enseñaron el idioma y las costumbres, hábitos que tenían que ver con los caldeos. Mientras no entraba en conflicto con su fe, no había problema. Usted puede vivir en este mundo y hacer muchas cosas que hacen los que viven en este mundo. Por eso Jesús dijo: yo no oro que Dios los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Usted puede vivir en este mundo y participar de todo lo que no ofende a Dios. Pero cuando hay un atentado contra tu identidad, y párate y defiéndela como el león ruge cuando quieren quitarle a sus cachorros como la leona. Amén. Ellos se dejaron cambiar el nombre. Eso no era ofensivo, porque como quiera se siguieron llamando el nombre de ellos. Eso era para los caldeos.
en la corte. Pero ellos sabían que eran Daniel, Ananías, Azarías, Misael, y ellos no tenían problemas con eso. No tenían problemas con aprender el idioma de ellos y con servir allí. Pero aquí hay un atentado. Esto sí tiene que ver con la identidad, la dieta. Muy bien. Pongan el agua de la Biblia ahí, por favor. Y vengan conmigo rapidito, porque quiero solamente pasar por aquí, porque quiero llegar a algo. Vengan conmigo a Levítico, capítulo 11. Levítico 11 habla de la lista de los animales que no se debían de comer según Dios porque eran abominables o inmundos. ¿Lo tienen? Dice 41 en adelante, porque no puedo leerlo todo. Habla de las aves, de los peces, de los mamíferos, cuáles deben comerse y cuáles no. Eran animales llamados sucios o inmundos. Aquí habla y dice 41, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque, escuchen por qué la causa. Porque es la razón. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Santifíquense y sean santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Era contaminar a persona. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Aquí Daniel tenía que comer animales inmundos. Pero también tenía que participar de comida que eran dedicadas a los dioses de Babilonia. Yo puse aquí en mis notas, Daniel y los jóvenes hebreos estaban convencidos del valor de su identidad. Escuchen, eso que ellos hicieron era una muestra de que ellos estimaban, valoraban, apreciaban su identidad. Su dieta, su manera de comer tenía que ver con su identidad como pueblo de Dios. Tenía que ver con la santidad desde el punto de vista ceremonial, porque Israel estaba en un pacto que las ceremonias eran muy importantes porque ilustraban lo que iba a venir en el Nuevo Testamento con Cristo. Muy bien. Entonces, ellos valoraron y estimaron su identidad. Ellos podían decir, fue Dios que nos puso acá. Si nos puso acá, tenemos que ser sabios y prudentes y no ofender al rey, porque estamos aquí. Pero no, ellos entendieron, Dios nos puso acá para representarlo de acuerdo a nuestra identidad. Servimos al rey, pero no servimos a los dioses del rey, porque eso ofende a nuestro Dios y está en contra de nuestra identidad. No es simplemente la comida. El problema es que la comida tenía que ver con el culto, con la idolatría, y era una ofensa directamente a Dios. ¿Me entendieron? Pero ellos, como dije, ellos valoraban y estimaban su identidad. Por eso no renunciaron a ella. Usted hubiera dicho, wow, yo no puedo perder esta oportunidad. Si la perdemos, hay de nosotros. No, los mataban. No solamente perdemos la vida, era desafiar al rey. Aún el eunuco tembló cuando le hicieron la propuesta. El rey nos lleva a la cabeza si no seguimos sus instrucciones. O sea, fue tremendo. Usted nunca hubiera actuado así. Daniel y los jóvenes hebreos, mis hermanos,
confiaron tanto en la superioridad de su identidad que retaron al eunuco y a los siervos del rey. Nosotros sabemos que lo nuestro es superior a eso. Y que es más saludable, porque tiene la bendición de Dios, comer la dieta de Dios, que contaminarnos. Pero hay que tener convicción. ¿Cuántas veces nosotros estamos, Dios nos honra y nos pone en cierta posición de influencia, ya sea en la empresa, ya sea en la universidad, donde quiera, y traicionamos a Dios y vendemos a bajo precio nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra representación de Dios en ese ambiente? Hay que estar convencidos para hacer lo que ellos hicieron, retar y decir: nosotros no vamos a cambiar nuestra dieta porque es superior a la de ustedes. Y porque nuestra dieta tiene que ver con nuestra identidad. Y nuestra identidad es la misma de Dios. Y nosotros no podemos renunciar a ser un pueblo santo de Dios, porque nuestro Dios es santo. Y tal como es nuestro Dios, debemos ser nosotros también, porque tenemos su identidad y lo representamos. ¿Entendió? Segundo, los jóvenes habían sido elegidos entre muchos jóvenes hebreos para servir en la corte real. Podían haber caído en la tentación o el engaño de sacrificar su identidad por una posición de privilegios, pero valoraron más vivir de acuerdo a su identidad como pueblo especial que gozar de honores temporales y humanos, o humanos y temporales. Hay que estar convencido para hacer eso. ¿Están siguiendo? El ejemplo muy parecido a José. Entendieron que vivir como pueblo único y especial y en armonía con las leyes de su Dios era su identidad. Ellos pudieron tener ese discernimiento. En otras palabras, no podemos dejar de ser lo que somos. Yo decía a los jóvenes en el retiro: atrévanse no a ser diferentes, sino a ser lo que son. Porque nosotros no es que somos diferentes, es que somos. Porque entre los hombres todos son diferentes. Los alemanes son diferentes a los franceses a los ingleses a los estadounidenses. Todos somos distintos. No es ser distintos, es ser de Dios. Porque eso es lo que somos: pueblo de Dios, redimidos por la sangre del Señor. Amén. Todos los seres humanos son distintos porque todos tienen huellas distintas. Lo que pasa es que nosotros tenemos unas huellas común, y son las huellas del carácter de Dios. Porque la palabra carácter significa estampa, sello. Cuando usted pone un sello, una estampa, y pone un sello sobre un papel o cualquier otro material, y se estampa la imagen o una inscripción o letras, eso es carácter. Y nosotros tenemos la estampa de Dios, tenemos el sello del Dios vivo. Usted no puede menospreciar eso ni jugar con eso, porque si usted no vive de acuerdo a su identidad, mis hermanos, no es tanto lo que usted pierde, es lo que usted hace perder. Usted está mal representando a Dios, no santificando el nombre de Dios. Y ahí está la pérdida. Usted es humano. Usted es igual que yo, es menos que nada. Pero Dios es el Dios bendito, glorioso por los siglos de los siglos. Y usted representa a Dios. Es lo que digo a los ministros acerca del manto. El manto de llamamiento no es nuestro, mis hermanos. Yo no puedo exponer el manto del llamamiento porque no es mío. Yo administro algo que no es mío. Yo lo mío lo puedo exponer. Lo mío puede llegar a la vergüenza, al vituperio. Pero lo de Dios en mí no puede llegar a la vergüenza, porque Dios no es vergüenza, Dios es dignidad.
Y lo digno es elevado, es sublime y supremo, y hay que elevarlo sobre todas las cosas. Amén. Amén. Que yo, Juan Radamés Fernández, quede mal, pues todos los seres humanos quedamos mal, pero Dios no puede quedar mal por mi mala representación. Yo tengo algo que Dios me confió y me honró. Por eso hemos hablado tanto de la honra de llevar la imagen de Dios, la estampa de Dios, el sello de Dios, la identidad de Dios. Como nos detuvimos al principio a hablar de la honra que Dios nos ha dado en Cristo, para ser motivados al amor, a las buenas obras, y para que entremos en la convicción de estos santos hombres de Dios. Nunca traicionar lo que somos. Cuando usted esté manejando, acuérdese que usted no es un chofer cualquiera, es un chofer de Dios. Cuando usted esté laborando, usted es un obrero de Dios. Cuando usted esté en un parque de diversión, es Dios que se está divirtiendo en usted. Cuando usted esté con su familia, usted es el sacerdote de esa familia y Dios está en la familia. Donde quiera que usted vaya, en todo lo que usted hace, es Dios en usted. Yo puedo vivir mi vida como me da la gana, pero no la de Dios. La de Dios la debo vivir según Dios. Amén. Lo mío lo puedo malgastar si es que tengo algo, pero no lo de Dios. Amén. Mi esposa decía al principio del ministerio, cuando le decían, ¿tú eres la esposa del pastor? No, yo soy la esposa de Juan Radamés Fernández. Yo no me casé con un pastor, yo me casé con un hombre. Y a mí no me gustaba eso. Pero después lo entendí. El hombre, Juan Radamés Fernández, se casó con ella. El pastor es la parte de Dios. Y con eso nadie se casa. Amén. Juan Radamés Fernández el esposo de Migdalia puede quedar mal, pero el pastor, el llamado, el elegido, a quien Dios le echó en la cabeza el aceite de la unción, ese no puede quedar mal. Ese representa a Dios. Pero como los dos en un sentido llegan a ser uno, pues tengo que cuidar el esposo de Migdalia para que llegue a ser el pastor de Dios. Amén. Do you understand me, my brothers and sisters? ¿Me entienden, hermanos y hermanas? Amén. El esposo de Migdalia tiene cola de ratón, pero el hombre de Dios tiene cabeza de león. Amén. ¿Usted lo entiende, hermanos? Amén. A veces he dicho, cuando estamos charlando con el pastor, digo, perdonen mi humanidad y respeten la divinidad de Dios en mí. ¿Usted entiende? Lo que yo soy lo puedo sacrificar, pero lo que Dios es en mí, no, mis hermanos. Y eso es lo que Daniel defendió, su identidad. Entendieron que vivir lo que eran para Dios era su identidad. ¿Qué entendieron? Lo repito, entendieron que vivir lo que era de Dios era su identidad. Creyeron que Dios respalda su identidad.
Miren lo que hicieron. Se atrevieron a decir, pruébanos 10 días. Y saben ustedes, ellos no estaban probando su identidad. Estaban probando al Dios de su identidad. Y el Dios de su identidad, que defiende la identidad en ellos y que les demanda que cuiden esa identidad, peleó por la identidad y prevaleció la identidad. Amén. Y si tú de la misma manera vives tu identidad, valoras tu identidad, estimas tu identidad, te esmeras por cuidar tu identidad, pagas el precio para vivir de acuerdo a tu identidad, te aseguro que Dios siempre te respaldará. Especialmente en esa tarea de vivir la identidad que tú has recibido de Dios. Te va a respaldar Dios ahí. Porque Dios sabía, Daniel dijo, lo que yo aprendí de Dios, que es mi identidad, y lo que Dios demanda de mí, que es mi identidad, eso viene de Dios porque es la misma identidad de Dios. Así que Dios la defienda. Y Dios la defendió. De tal manera que cuando se presentaron delante del rey eran 10 veces. 10 es un número que habla de algo que está pleno, que está completo. 10 veces eran más, superaban a los demás. Así es nuestra identidad, completamente superior a cualquier identidad de la tierra. Pero usted tiene que creerlo. Amén. Creyeron que su identidad era superior y decidieron ponerla a prueba y vivir de acuerdo a ella. Y como el tiempo se acaba, porque yo quería meterme en otra parte, pero hoy no me dará tiempo. Escuchen, pero quiero dejar estos pensamientos que compartí esta mañana. No es porque, no, yo quiero que ustedes se lleven esto para que no se pierda. Porque ilustra tanto lo que hemos dicho como lo que vamos a decir después. Escuchen, estos dos pensamientos finales. Cuando no estamos convencidos de lo que somos, tomaremos el camino por donde los demás nos llevan o nos arrastran. ¿Qué es lo que sucede hoy? Te lo voy a repetir. Cuando no estamos convencidos de lo que somos, tomaremos el camino por donde los demás nos llevan o nos arrastran. Así pasa hoy. Nos arrastran. Comemos todos los que los demás comen, porque no queremos ser distintos. Nos avergonzamos de lo que somos. Vestimos como los demás, como lo que los demás visten, pero los cristianos tenemos una manera de vestir. ¿Cuántos lo sabían? La religión impone la religión pone un uniforme. Así como los niños que tienen un uniforme para ir a la escuela. Pero en Dios no es un uniforme. En Dios es cordura, sencillez y santidad. Amén. El mundo viste hoy para ser admirados, para provocar. Tanto los hombres como las mujeres visten para ser sexys. O sea, nos degradan a ser objetos sexuales. Los hombres y las mujeres son arrastrados. Cuando una mujer es capaz de, en una cámara, o un hombre cualquiera, exponer su desnudez, aunque tenga un cuerpo bonito, porque le van a dar dinero, está vendiendo su dignidad a bajo precio, aunque le den millones, porque no sabe que lo están usando como un objeto, y ahí pierde la dignidad de Dios. Porque el cuerpo tiene un propósito, y es la vergüenza, el decoro y lo honroso.
Por eso la palabra cuando insta a las mujeres, e incluye a los hombres, aunque no hable de ellos, que seamos sencillos, porque Dios es sencillo. Que no seamos vanidosos, porque Dios no es vanidoso. Por eso habla de oro, perla y vestidos costosos. Dios, cuando habla de vestidos costosos y cosas caras, no es porque Dios se opone a eso. No, es que justamente esas cosas apelan a la vanidad. Apelan a la vanidad y nos pueden dañar. Si la reina de Inglaterra compra un vestido que le cuesta, por decir algo, $5,000, ella no está siendo vanidosa, porque ella es billonaria. Si es $5,000 eso es nada, pero si mi esposa se pone de $5,000, oiga cómo no es, bien vanidosa es. Claro, porque no tenemos ese dinero como para $5,000 para un vestido. El que se lo pone por vanidad, porque no puede tenerlo. Amén. Entonces, la Biblia habla de que debemos ser decorosos, quiere decir decentes, sencillos. El cuerpo no es para provocar a los demás y provocar las pasiones bajas en los demás. Tú eres una mujer santa de Dios. Y tú no debes vestir para que los hombres te estén imaginando desnuda. Y tú tengas un pensamiento donde te están desnudando con la mente, porque tú estás provocando eso. Una cosa es que una mente enferma, que es pornografía, te esté desnudando porque está enfermo. Y otra cosa es que tú estés provocando a que la persona te vea de esa manera. Tú eres digna, tú eres de Dios, tú tienes una identidad. Igualmente pasa porque los hombres también se prestan para esas cosas. Ven, hermanos, es más allá. Esto no es religión. Eso no es religión. Dios mira el corazón. Jesús lo enseñó. El cuerpo vale más que el vestido. Y la vida vale más que en el alimento. Eso es celestial. ¿Me entienden ustedes, amados? Eso es celestial. Tenemos que vivir la sencillez. ¿Por qué creen ustedes que Jesús siendo rey, fíjense, ay santo, qué tremenda revelación, santo, miren qué revelación. Jesús es el rey del universo y él dijo, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser rey, le dijo a Pilato. Él vino a ser rey, y nació en un pesebre con los animales, en medio de los excrementos. Vivió en Nazaret, la ciudad más perversa. Escuchen. Y eso fue lo que confundió a los judíos. Porque los judíos, Dios les habló de la prosperidad, que si guardaban la ley iban a ser prósperos en todas las cosas. Ahora llega el que nunca ha pecado, que sobreentiende que es dueño de todas las promesas, y nace pobre en vez de nacer próspero. Y ahora viene la revelación. Jesús dijo lo siguiente: ¿qué representa más a Dios? Estar en un trono alto, sublime, con una corona, con todas las piedras preciosas, o ser humilde. No, es fácil decirlo. ¿Y por qué tú no decides ser humilde entonces? A ver. ¿Por qué tú quieres la corona llena de joyas y un trono ahí, poder para mandar? La identidad de Dios no es la corona, ni es el trono, ni es la autoridad, ni es el lujo. Es la humildad. Por eso Él, cuando ve a alguien humillado, desciende de lo más alto y se identifica con el humillado para vivificar el espíritu de los quebrantados. This is my God. Amén. Por eso Cristo no fue entendido por su pueblo ni por su generación. Por eso hay que tener una mente espiritual y conocer a Dios para saber que la identidad representa más que la prosperidad a Dios.
Hoy lo quieren representar con lujo y pompa y cuantas cosas. Y el que vino del cielo, que tenía todo eso allá y que lo podía tener aquí, renuncia a todo esto para representar a Dios dignamente. Hay que entender lo que es identidad. ¿Por qué? Porque Dios en la vestidura rechaza el lujo, la pompa, lo costoso, y habla de lo sencillo, de lo decoroso, de lo decente, y habla del ornato, de la belleza espiritual. Entonces eso es nuestra identidad. Dios no tiene problema con el oro. Las calles van a ser de oro, el mar va a ser como cristal y las puertas de perlas. Dios no tiene problema con el oro, pero el oro a Dios no lo hace orgulloso. El oro para Dios simplemente es un metal. Y las piedras preciosas, pues piedras preciosas. ¿Sí? Cuando usted tiene algo de mucho valor, a mí me han regalado plumas de oro y nunca lo he usado. Estoy hablando de verdad, plumas de oro para escribir, de oro. Y cuando voy a usar ya no sirven. Porque la he guardado por tantos años que la tinta se le daña. Y digo yo, ¿qué hago yo con esta bendita pluma de oro si yo, para que no se me pierda, no la uso? Sin embargo, las que cuestan 5 centavos me hacen un tremendo trabajo. Hermanos, no es costar mucho, es ser útil. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Si Cristo te dio el valor de su sangre, te enseñó en la cruz y en su vida a ser humilde y a ser útil para el reino de Dios. Esa es nuestra identidad, carácter, no pompa, no lujo. Dios no se representa de esa manera, la palabra. Termino. Cuando no tenemos convicción de lo que somos, seremos lo que los demás deciden que seamos. Diga conmigo, cuando no tenemos convicción de lo que somos, seremos lo que los demás decidan que seamos. Y es lo que está pasando. El mundo está decidiendo lo que debe ser la iglesia. Porque la iglesia no sabe para dónde va, ni quién es. Y por eso los temas de la identidad, para que usted sepa quién es usted y para dónde usted va. Y de qué manera usted puede representar a Dios. Quedan estos dos pensamientos. Cuando no estamos convencidos de lo que somos, tomaremos el camino por donde los demás nos lleven o nos arrastren. Cuando no tenemos convicción de lo que somos, seremos lo que los demás decidan que seamos. Cuando sabemos lo que somos en Dios, entonces viviremos de acuerdo a Dios y andaremos en Cristo, que es el camino de Dios. Dar un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén, amén, amén y amén. Que Dios imparta convicción a este pueblo y convicción a todo aquel que escuche esta palabra en la posteridad, en el nombre de Jesús. Dios levantará una iglesia con la identidad suya en la tierra. Una generación nueva, diferente, que va a amar más a Dios que al mundo, va a admirar y a respetar más a Dios que al mundo, va a saber quién es en Dios y no se va a confundir. ¿Saben ustedes por qué los indios americanos cambiaron oro por botones? ¿Saben ustedes cuánto costó Manhattan? $14. Los ingleses o los europeos compraron a Manhattan por $14. Eso es un promedio. Y se lo dieron en espejitos y en cositas, en juguetitos a los indios. Porque había tanto oro en América que no era
apreciado el oro. Pero cuando vieron un espejito y se vieron, te lo cambio. Y daban oro por un espejo. ¿Saben por qué? Porque no sabían lo que era el oro. Tenían tanto oro que no. Un profesor mío dijo que los países latinoamericanos, nosotros somos mendigos sentados en bancos de oro. Porque tenemos las riquezas de las naciones, la materia prima. Y vienen las grandes potencias, nos gobiernan. Y hasta tenemos que rogarles que nos compren. Oigan esto. Porque no sabemos lo que tenemos. Yo escuché la entrevista del presidente de la Asociación de Cafeteros del Mundo. Y me impresionó lo que él dijo. Él dijo, una taza de café tiene un promedio en el mundo de $2 en promedio. ¿Saben de esos $2 cuánto recibe el que trabaja en el campo y cultiva el café? 1 centavo. Y él dice, siendo los que producen el café, reciben 1 centavo y tienen que rogar que se lo compren. Y los explotan. ¿Saben por qué? Porque no saben qué hacer con el café. La iglesia no sabe qué hacer con el oro de su identidad, con las perlas de su identidad. Y por eso vendemos lo que somos por cosas tan insignificantes como ser aceptados por los demás. Que Dios nos ayude. Que te caigan las escamas de los ojos. Oremos a Dios. Y yo oro por ti, mi hermano, con mi corazón en las manos. Oro por ti como oro por mí, como oro por esta congregación. Para que Dios abra los ojos de tu entendimiento y te dé la convicción que tenía José, que tenía Daniel y estos jóvenes hebreos. De amar y estimar su identidad y no cambiar lo que eran por nada. Oh Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que mis hermanos que me escuchan reciban la palabra y despierten a la realidad de Dios, como el que despierta de un sueño. Y tú te levantes en el nombre de Jesús y la iglesia también a vivir como emisarios, mensajeros, embajadores, testigos de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.